como el día de hoy y no vienen, te vas a decepcionar, vas a sentirte muy mal contigo mismo, porque esperas demasiado. Y la verdad es que no merecemos nada, dice. No merecemos nada. De hecho, incluso no merecería que ni mi mamá ni Lupita estuvieran aquí. Pero dice él mismo, pero qué bendición que si tu esposa, si tu mamá o alguien va, con que sea una, es una gran bendición. No esperaste algo enorme, no esperaste la asistencia del día de hoy, porque hoy son muchos ustedes. Y eso para mí es una gran bendición, es una gran oportunidad, hermanos. Eso es lo que yo quería comentarles en este momento. Agradecerle a Dios, al pastor y a todos ustedes esta oportunidad. Y crean y confíen en que lo que voy a compartir es solamente la palabra de Dios, solamente es eso, no es ni tantito mi inteligencia, no es eso, hermanos, es lo que voy a compartir está aquí, así que vamos nosotros a poner mucha atención, ¿les parece, hermanos? Amén. Antes de comenzar la oración para que Dios me ayude y Dios nos ayude a comprender bien su palabra, quiero comentarles lo siguiente. Actualmente, hermanos, estamos viviendo una situación en el gobierno mexicano y en los gobiernos de todo el mundo, hermanos. Yo pienso que este es un tema. Cuando el pastor me dijo, ponlo en oración, yo voy a estar orando por ti para ver qué es lo que tienes que compartir, hermano. Pídele a Dios qué es lo que tienes que compartirle a la iglesia. Y generalmente, tal vez no recibimos muchos mensajes de este tipo, hermanos. Estamos viviendo una época, una temporada en nuestro país difícil, hermanos, que empezó, pues yo diría, más intensa desde diciembre, ¿verdad? Y ahorita con el problema gubernamental de la gasolina, los aumentos de los precios, etc. Y yo creo que todo cristiano debemos de saber qué es lo que nos dice Dios acerca de cómo nos tenemos que comportar ante esas situaciones. Yo pienso que eso debemos nosotros de valorarlo, de decir, ¿cómo debo yo de actuar ante estas situaciones gubernamentales? Así que el día de hoy vamos a hablar de eso, el comportamiento de un cristiano ante el gobierno. Y nuestra porción base va a ser Romanos 13, hermanos. Romanos capítulo 13. Esa va a ser nuestra porción base. Solo que en este momento vamos a leer el primer versículo, nada más el versículo 1. Cuando estemos ahí, me dicen amén, por favor. Romanos capítulo 13. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, bendito sea, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, en esta noche, en este miércoles, Señor, que tú nos das la oportunidad de estar aquí reunidos, bendito Dios. Gracias sean a ti, Señor. La gloria sea para ti, Señor. Te pedimos, por favor, que en esta noche tu palabra sea la que nos hable en el corazón, Señor. Yo sé que tú tienes cosas prácticas que debemos de conocer este día, en esta noche. Gracias porque tú nos mandaste tu palabra, porque tú, a través de hombres santos, tú escribiste lo que teníamos que hacer. Gracias por esta guía, Señor. Gracias por tu palabra, porque sabemos qué es lo que debemos hacer en cada situación que se presenta, Señor. Cómo nos tenemos que comportar como hijos tuyos. Y gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, porque nos dio un gran ejemplo de qué es lo que debemos hacer. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo esto. Te bendecimos, te glorificamos. Alabamos tu nombre, Señor. Permite que por favor sea tu palabra la que hable y no mis intenciones ni nada, Señor. Por favor, Señor, que no sea yo, sino tú el que hable, Señor. Solo úsame, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, amén. Veamos lo que Dios, hermanos, nos enseña acerca de cómo debemos comportarnos nosotros los cristianos ante el gobierno.
¿Qué debemos hacer? Pablo nos enseña acerca del comportamiento, hermanos, en esta carta a los romanos. Nos enseña del comportamiento de los cristianos a los gobiernos. Pablo escribe esta carta de los romanos, a los creyentes que vivían en Roma, para darles, en ese tiempo que era más o menos en el año 57 después de Cristo, después de nuestro Señor Jesucristo, para darle a esos creyentes enseñanza práctica de cómo se tenían que comportar ante el gobierno. Pero no solamente se la dio a ellos, sino gracias a Dios por su palabra, porque su palabra está viva, es viva y eficaz. Amén. Y hoy nos sirve, hoy nos tiene que servir para saber cómo debemos comportarnos. Debemos ser revolucionarios, debemos estar en contra del gobierno, debemos criticarlo, debemos de apartarnos del gobierno, debemos de no pagar impuestos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Gracias a Dios por su palabra, porque nos dejó esta carta de Pablo. Y la enseñanza específica del comportamiento de un cristiano, Pablo la dividió se dividió en dos capítulos, en el 12 y en el 13. Enseñanzas prácticas de justicia y de comportamiento en el cuerpo, es decir, en la iglesia de Cristo. El cuerpo de Cristo somos la iglesia. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. 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 Y en el mundo. El capítulo 12 es enseñanza del comportamiento de un cristiano en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero el 13 es enseñanzas prácticas de justicia y comportamiento ante el mundo, en específico ante el gobierno civil, ante el gobierno pagano, ante el gobierno gentil. Les voy a ir platicando, les voy a ir compartiendo cuál es el contexto. ¿Cuál es el contexto de esta carta? Recordemos el contexto en el cual se desarrollaba esta enseñanza. En primer lugar, tenemos que recordar, hermanos, al pueblo romano, al imperio romano. El imperio romano, voy a dar algunas características del imperio romano de ese entonces, y vamos a ver qué similitudes podría tener con el día de hoy. Roma, o el imperio romano, fue conformado por hombres y mujeres muy talentosos de su época. Gente capaz, gente líder, gente ambiciosa, gente poderosa, hermanos. Gente poderosa, gente obstinada, obsesionada por el poder. Así era el pueblo romano, el imperio romano. Eran paganos, eran lujuriosos y vivían en un pecado terrible. El imperio romano ha sido así. Más de 1000 años gobernaron Occidente. Muchísimo territorio de Occidente ellos gobernaron. Fueron un gran imperio poderoso, que marcó un antes y un después sin lugar a dudas. Roma fue y es el imperio más importante de todos los tiempos. De todos los tiempos. Roma es el pueblo el cual le quitó la vida al Mesías. El pueblo romano. Los que leen la Biblia, los que están ahí en el grupo de la Biblia, de la lectura de la Biblia en un año, por ahí compartimos unas cosas, el pastor compartió, ¿verdad? ¿Quién había asesinado al Mesías, a nuestro Dios, a Jesucristo, nuestro Señor? En Daniel 9, ustedes pueden echarle una revisada ahí. Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27. No lo vean ahorita, apúntenlo para que luego lo revisen. Pero Roma, o el pueblo, el imperio romano, fue el que asesinó a nuestro Señor Jesucristo. Además de que sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Amén. Por supuesto. Gracias a Dios. Amén. Que nos limpió de todo pecado. Pero además de eso, murió a manos del pueblo gentil, del pueblo pagano, hermanos. Y además de los del Sanedrín judío. Entonces, el imperio romano tiene una gran historia. Vamos a hablar en términos de su importancia, ¿de acuerdo, hermanos? No es de que haya sido un gran ejemplo. Estoy hablando de la magnitud del imperio, de toda la trascendencia histórica que tiene. Roma es el pueblo, hermanos, que implementó el estudio del derecho y las leyes, hermanos. ¿Para qué sirvió una ley?
¿Para qué sirve una ley? ¿Por qué se crean las leyes, hermanos? ¿Para qué, Leti? Para que haya orden. Roma o el pueblo romano son prácticamente los pioneros en crear el derecho, las leyes. Todos los que hayan estudiado alguna cuestión de derecho saben que lo primero por lo que hay que empezar es derecho romano, porque es la base para todas las leyes. Entonces el pueblo romano, el imperio romano, sigue vigente de cierta forma hasta ahorita, porque las leyes están creadas a partir de ese imperio. Ellos fueron los que crearon el derecho y las leyes, aunque hubo otros autores, ¿verdad? Otros estudiosos. Todo estudioso del derecho y de las leyes sabe que los fundamentos legales vienen del derecho romano y fueron los que iniciaron la creación de las leyes. Sin embargo, hermanos, esto también lo tengo que decir, Dios realmente es el primero en dar órdenes, ¿no es cierto? Sí, amén. Fue el primero en dar órdenes, instrucciones, legisló el comportamiento, reguló el comportamiento de las personas, para que no hubiera violencia, para que no hubiera alborotos, que no hubiera desorden, como dice Leti, para regular la conducta humana con los mandamientos dados ¿a quién? A Moisés. No puedo dejar de mencionar que Roma es la ciudad y el monte donde actualmente se encuentra la sede del catolicismo romano. Desde el año 325 después de nuestro Señor Jesucristo, Constantino logró confundir y unir a creyentes con el gobierno. Año 325. Ya casi termino con la historia, hermanos. Es que quiero que vean cuál es la magnitud de esto. Sin lugar a dudas, este pueblo romano es muy importante. Fue vital su existencia en tiempos antiguos, pero también actualmente es importante y lo será en el futuro. Esto es lo más impresionante y que la Biblia nos habla, que Dios nos habla de y corrobora esto que estoy diciendo. Dice Dios que ese imperio va a renacer en el futuro. Es un imperio que existió, que existe de alguna u otra forma a través del derecho romano y a través del catolicismo romano, y que existirá con la llegada del anticristo, que es de donde saldrá. Lo pueden revisar en Daniel 9, del versículo 24 al 27. Ustedes lo pueden corroborar en sus casas. La actualidad de los gobiernos, hermanos. La actualidad. Dejemos el pasado de ese imperio, hablemos un poquito del presente. En México y en el mundo, hermanos, en México y en el mundo estamos viviendo situaciones difíciles. Y lo más seguro, hermanos, es que va a ir empeorando progresivamente, porque así la Biblia lo establece. Fíjense nada más estos síntomas y estos problemas que estamos viviendo aquí en nuestro país y en todo el mundo, desgraciadamente. Aumentos de los precios de varios productos, ya lo dije al principio, especialmente los combustibles, que hay una revuelta en muchos estados de nuestro país. En muchos lugares, incluso aquí hubo revueltas en el estado, se supone que de los más seguros, se armó revuelta. O sea que el control se perdió. Violencia, crisis de valores en la sociedad. Ya nadie respeta a sus papás, ya nadie respeta a su mamá, ya nadie respeta a sus abuelitos. Hay una crisis de valores en la sociedad, ¿no es cierto? Terrorismo en varios lugares. Abusos de todo tipo, guerras, hambre, enfermedades, legalización del aborto, hermano, legalización del matrimonio igualitario u homosexual. Todo esto va en contra de la ley principal, que es la ley de Dios. Todo esto a causa del ser humano corrompido, hermanos, en su naturaleza por el pecado que habita en él. Esa es la respuesta, porque uno se preguntará, ¿pero por qué pasa todo esto? Bueno, es que hay un grave problema. La naturaleza del ser humano es impío por naturaleza. El impío es el que no cree en Dios, que no cree en Cristo. Cristo no está en ellos. Hay muchísimas pruebas de que las naciones quieren establecer un gobierno mundial. Muchas pruebas, hermanos, según ellos. Un gobierno mundial, según ellos, para establecer la paz que todo el mundo dice quiere tener, la paz y la seguridad.
y quitar de una vez por todas todo tipo de violencia y diferencias. Basta con que se metan un poquito a internet, a fuentes fiables, confiables, hermanos. Métanse. ¿Quién quiere el gobierno mundial? Y ahí va a aparecer un montón de datos, hermanos. Todos quieren un solo gobierno mundial que termine con todo esto que ya comenté, aumentos de precios y todo lo demás. Dice la palabra de Dios en Proverbios 29:2. Vamos al capítulo 29 de Proverbios, hermanos, en su versículo 2. Proverbios capítulo 29, versículo 2, hermanos. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a leerlo juntos. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Vamos a detenernos un poco. Dice Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Yo les hago una pregunta: ¿nuestro pueblo está alegre? No. Mas cuando domina el impío, es decir, el que no cree en Dios, el injusto, el pagano, el pueblo gime. Gime, del hebreo anak, gemir, lamentar. Fíjense el significado de esta palabra: lamentar, suspirar. Es que en el lenguaje original, tanto en el hebreo como en el griego, hay una riqueza impresionante en las palabras. Vean lo que significa esa palabra. El pueblo gime, gemir, lamentar, se lamenta el pueblo, suspira el pueblo. Se revela. Suspira. No hay solución. Entonces todos, ¿y ahora qué? ¿No es cierto? Vean la sabiduría de Dios, ¿verdad? Es maravilloso nuestro Dios. Todo tipo de cosas malas están sucediendo, hermanos, en el mundo actualmente, pero los cristianos, ¿qué debemos hacer ante un gobierno así? Debemos entender estas cosas, hermanos. La primera cosa que debemos de entender en esta noche, hermanos, es que no debemos caer en la tentación, no caigamos en la tentación de no obedecer al gobierno, porque de tantos problemas que estamos viviendo, podríamos caer en la tentación de decir: ya no pago impuestos, ya no declaro impuestos, ya no pago mi luz, ya no pago etcétera, mis licencias, ya no hago nada, porque tu gobierno eres tan malo, tan perverso, que yo te doy la espalda y yo ya no voy a hacer, yo ya no voy a cumplir contigo, ya no voy a cumplir contigo, eres tan malo que no quiero hacerlo. Te estoy dando de comer, yo te pago tu sueldo, ¿verdad? Porque luego la gente dice eso: ustedes son nuestros empleados. Vamos a ver qué tiene que decir Dios ante esa afirmación. Vivimos en una democracia, por supuesto que sí. Nosotros los elegimos, pero ellos son la autoridad. Ellos son la autoridad. Nosotros decidimos que ellos fueran la autoridad. Comencemos a aprender, hermanos, esta noche con el Rey de Reyes, con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos tiene que enseñar acerca de esto. ¿Les parece bien? Síganme solamente con su vista en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22. Versículos del 15 al 22. Síganme con su vista, amén. Amén. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿A quién? Jesús.
Para que cayera Jesús, pues estoy haciendo un paréntesis, esto es para que cayera Jesús y dijera algo malo sobre lo siguiente, hermanos. Y le enviaron los discípulos, sigan leyendo, síganme con su vista en el versículo, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Herodes, ¿verdad? Como su nombre sugiere, eran judíos influyentes que respaldaban al rey Herodes. Judíos influyentes que respaldaban al rey Herodes. O sea, Jesucristo, nuestro Señor, se topó con gente poderosa para hacerlo caer, hermanos. Para hacerlo caer. Vean. Y estos judíos influyentes respaldaban al rey Herodes y al gobierno romano que él representaba. Sigamos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Ahí está la jiribilla, la tentación. Vean, que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Cómo le hablaban a nuestro Señor Jesucristo? Bonito. Sabemos que amas la verdad, Señor. Maestro. Lo reconocen como maestro, con artimañas, con engaños. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, síganme, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar qué? Tributo a César, es decir, pagarle al César, tributar, pagar impuestos, o no? Ya sabemos cómo era el pueblo romano, ya se los comenté, ¿verdad? Poderoso, perverso, obsesionado, obstinado, gente inteligente, gente audaz, gente astuta. Así que ellos querían meterlo en tentación a Jesús. Dinos, porque tú sabes que tú dices la verdad. Dinos si ese gobierno tan malo, tan perverso, tan en el pecado, le debemos pagar o no. Pero Jesús, después de la pregunta, miren, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, porque Jesús lo sabía, ¿no es cierto?, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad. Ahí hay una orden, hermanos, eso tienen que subrayar. Dad, orden de Jesucristo. Vean, dad pues. No dice: no, es que no le vayan a dar porque es tan perverso el gobierno que no le den, ¿verdad? No le abonen más, no le echen más dinero malo al malo, ¿verdad? Y así. No les decía eso. Le dijo Jesús: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo de Dios es mucho lo que hay que dar, y al César nada más cumplir la ley. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! Han de haber dicho. Probablemente no. Se decepcionaron, supongo. Han dicho: no cayó. El maestro no cayó. Pensábamos que aquí caía y era pretexto para aprenderlo aquí, ¿verdad? Y no. Nuestro Señor dijo: dad a César lo que es de César. Dad. No a medias, no. Vean cuáles son. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí hay una gran enseñanza, espero que la estemos meditando. Se pagan completos los impuestos y se le da a Dios completo lo que le pertenece. Sí, no solamente en bienes, hermanos, y en dinero. En todo, hermanos. En todo. Dad a Dios lo que es de Dios. Por ejemplo, yo, hermanos,
¿Cómo es posible que todavía no me sé los cantos? ¿Ya? Qué pena, qué vergüenza. Tanto tiempo aquí y no puedo servir bien a Dios. Qué vergüenza, ¿no? Porque Dios me dio el talento de tocar, pero no lo hago bien. Porque no pudimos cantar hoy las que estaban en el papel. Qué mal, ¿no es cierto? Dad a Dios lo que es de Dios, más allá del dinero. Aparte es el dinero, ese le corresponde a Él. Tenemos que apartarlo. Y al César lo que es de César. ¿Qué debemos hacer? Voy a hacerles un cuestionamiento, una pregunta. ¿Qué debemos hacer ante el gobierno de los cristianos? Entonces, vamos a estudiar y entender lo que Dios nos ordena a través de Pablo en Romanos capítulo 13. Nos regresamos a Pablo. A Romanos, perdón, capítulo 13. Gracias a Dios porque nos dio, por Jesucristo, porque eligió a Pablo, ¿verdad? Como apóstol, porque es un gran ejemplo. Es un ejemplo de un mortal. Gracias a Dios porque nos envió a su Hijo, Jesucristo, es el Maestro, es el Rey de Reyes, es el Todopoderoso, Jesucristo. Pero gracias también a Jesucristo porque eligió a Pablo y escribió tantas cartas, tanta enseñanza de un mortal. Un mortal. Pablo murió. ¿Sí? Es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo de una persona piadosa, de una persona apartada del pecado, estudiosa de la palabra de Dios, que enseñaba mucho y muy bien. Sin lugar a dudas, el gran siervo de Jesucristo. Vamos a estudiar entonces el capítulo 3, hermanos. Y les hice la pregunta: ¿qué debemos hacer ante el gobierno, hermanos? Nosotros los cristianos, los que nos decimos cristianos, los que nos decimos seguir a Jesucristo, el ejemplo de Jesucristo. Vamos a ver ahora lo que dijo Pablo. Ya sabemos lo que dijo Jesucristo. Ahora vamos a ver qué dice Pablo. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es someternos. Someternos. ¿Qué significa la palabra someterse? Poner debajo de, subordinarse, sujetarse, hermanos, sujetarse. Lo primero que tenemos que hacer como cristianos ante el gobierno es sujetarnos, subordinarnos, decir: sí, tú eres la autoridad, te reconozco como autoridad, aunque seas tan malo y perverso y lo que quieres. Te reconozco, porque eso es lo que nos enseña. Los cristianos de ese tiempo podrían, fíjense, hermanos, podrían haber sentido la tentación de no someterse a ellos, porque ellos estaban buscando a los cristianos para matarlos. Ellos pudieron haber sentido la tentación de rebelarse, de hacer una revolución y demostrar su lealtad únicamente a Jesucristo, justificándose. No, yo no te hago a ti caso, César, yo soy de Jesucristo, yo le obedezco a él. Tú eres tan malo, pero yo estoy obedeciendo a Jesucristo. Y me olvido de pagarte y todo porque no tengo ninguna obligación contra ti. Ellos pudieron haber caído en esa tentación. Era tan malo ese gobierno que pudieron. Leamos entonces el capítulo 13, el versículo 1. Vamos a leerlo de nuevo todos, por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. ¿Cómo está eso? Que Dios estableció esta forma de gobierno. Esa es una pregunta que yo me hice. Por Dios han sido establecidas. Ni siquiera la posibilidad de que el Estado persiguiera a la iglesia hizo flaquear a Pablo en su convicción de que el gobierno civil es dispuesto por Dios. Ni siquiera esa persecución, hermanos, del gobierno contra los cristianos hizo flaquear a Pablo en su convicción de decir: Dios puso ese gobierno y tenemos que someternos aunque nos persigan. Era decisión de Dios que fuera así, establecerlo así. Dios lo quiso así. Vayan conmigo a Génesis 9. Un paseo, diría el pastor. No me les des un paseo por la Biblia, hermano.
Génesis capítulo 9, versículos del 1 al 6. Vamos a comprobar esto con la Biblia, de que Dios dispuso así el gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Pueden leer conmigo. Y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, hermanos. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esa última parte, hermanos. De mano del varón su hermano demandará la vida del hombre. Es decir, aquí Dios está estableciendo, regulando la conducta del ser humano, que no se van a poder estar peleando, matándose. Regulando la conducta del ser humano y estableciendo su gobierno humano. Su gobierno humano. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí está regulando Dios nuestra conducta, hermanos. Aquí lo está haciendo Él. Cristo respetó esto en Mateo cuando mencionó que debemos dar al gobierno lo que es del gobierno y a Dios lo que es de Dios. Hacer lo bueno ante la autoridad, hermanos. Vamos de regreso otra vez, acá a Romanos 13. ¿Qué debemos hacer? Hice la pregunta, los cristianos ante el gobierno. La respuesta es hacer lo bueno ante la autoridad. Veamos el versículo 3. Vamos a leerlo todos juntos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. De la autoridad, ¿no es cierto? ¿Quieres no tener miedo a la autoridad? Haz lo bueno. Págales los impuestos. Paguemos la luz, paguemos el agua a tiempo, ¿no? Paguemos lo que debamos pagarle al gobierno, para que no tengamos temor. El malo debería de tener temor, ¿no es cierto? ¿Por qué debemos hacer lo bueno y estar sujetos al gobierno? ¿Por qué? Veamos, nos va a responder Dios a través del versículo 5. Vamos a leerlo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Vean, si no obedecemos lo que dice el gobierno, bueno, no solamente debemos de estar sujetos, dice Pablo, por razón del castigo. Si tú te peleas en la calle, si violas el reglamento de tránsito, etcétera, N cantidad de leyes que hay, ¿verdad? Y que nos regulan. Si nosotros violamos cualquier ley, incluso hay leyes que luego ni sabemos que existen, ¿no? Un día nos van a sacar la ley de respiración y nos van a cobrar impuestos por respirar. Decía, por ejemplo, ahorita nos pusieron el impuesto a la gasolina, luego nos van a sacar el impuesto por las ventanas, que ya alguna vez ya lo hicieron. Y luego nos van a sacar el impuesto a la soltería, que gracias a Dios yo ya voy a salir de eso. ¿Por cuántos hijos tienes? Y bueno, hermanos, nos van a sacar impuestos por todos lados, porque lo que quieren son recursos, hermanos. ¿Y nos vamos a rebelar? No, estar sujetos. Estar sujetos, porque la autoridad no es de ellos, sino de quién? De Dios.
Dios es el que tiene autoridad sobre nosotros, sus hijos. Por nada estemos afanosos, ¿no es cierto? Cumplamos, ser justos. En eso, hermanos, hay que practicarlo. No solamente porque si no lo hacemos nos van a castigar. Es que cualquiera que viole una ley lo van a multar o lo van a meter a la cárcel. Y aquí no hay pena de muerte. Imagínense en los países donde hay pena de muerte. El que viole la ley, pena de muerte. Dice Pablo, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Tantas cosas que hay en este mal gobierno, ¿verdad? Pero mi conciencia está tranquila. Gracias a Dios porque nos dio la conciencia, que nos dice, hiciste bien, hiciste mal, mira, no debes de dormir tan a gusto. Te corrompiste, ¿verdad? Aguas. Entonces aguas con eso, ¿no? ¿Acaso no se siente bien uno pagando sus obligaciones? Uno no descansa. Descansa cuando uno paga sus obligaciones. Si no se siente bien, tenemos un problema de conciencia. ¿No es cierto? Entonces decimos, no pagué, me siento tan bien por no haberle pagado a este gobierno, ¿verdad? O a este acreedor, ¿verdad? Le debo a Chuy. Te pagué, ¿verdad, hermano? Me siento contento y tranquilo contigo, hermano. Mi conciencia está tranquila. Se siente uno bien, hermano. Pero cuando uno debe, ay, Dios mío, está todo preocupado y luego no puede dormir. Entonces tengamos cuidado, nuestra conciencia nos va a atacar a nosotros mismos. ¿Cómo debemos cumplir la ley? ¿Cómo debemos cumplir la ley? Esa es otra pregunta. No debiendo nada a nadie. No debiendo nada a nadie. Eso me pega a mí directamente. Todo me pega a mí. Cuando uno lee la Biblia, es un espejo. ¡Ay! Te está pegando y duro, y duro, y duro, y duro, y duro. ¿Verdad? Aquí uno no se puede hacer el sabio, hermano. El conocedor, aquí no se puede. La Biblia es un escáner y te observa todo lo malo que somos, lo perverso que somos, ¿no? Dice entonces, no debiendo nada a nadie, no debamos nada a nadie, sino debamos amor a nosotros, los cristianos, hermanos. Lo único que debemos de deber aquí es amor. Vamos a ver si es cierto. En el versículo 8 al 10. Lo único que debemos de ver en esta vida es amor. Vamos a leerlo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si nosotros cumplimos en el amor, en el amando los unos a los otros, cuando cumplimos con esto, seguramente no habrá quien nos atañe alguna falta en el gobierno. Si nosotros respetamos, si nosotros amamos, si nosotros pagamos, si nosotros hacemos lo que dice Dios, nadie tendrá que reprocharnos nada, nadie tendrá que juzgarnos de nada, nadie tendrá que demandarnos de nada. Entonces la respuesta es amándonos, hermanos, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. 3. Van a decir, ¿en dónde quedó el 1 y el 2? Tengo mis apuntes. Los cristianos no somos llamados, eso es una de las últimas reflexiones para que estén tranquilos, hermanos. Los cristianos no somos llamados a ser gobernantes. Esto debe quedarnos muy claro. No somos llamados a ser gobernantes de este mundo actual, en esta época. Somos llamados ¿a qué? ¿A compartir qué? ¿Sí? El ministerio, ¿qué dijo el pastor? Glorioso, que es el evangelio. Eso sí estamos llamados, no
No es de que ahorita queramos nosotros armar una revuelta y pues si un cristiano gobernara esto sería diferente. Si bien es cierto somos un pueblo de reyes y sacerdotes, lo somos y seremos en el ámbito ¿qué? Espiritual y terrenal, pero en el futuro. Solo apunten esto, Apocalipsis 5:10. Se los voy a leer, ustedes lo apuntan, Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos futuro sobre la tierra. Los creyentes en Jesucristo no tenemos por qué pelear el gobierno ahorita. Dios, a través de Jesucristo, Jesús nos lo va a dar. Gobernaremos y reinaremos sobre la tierra. Y en Primera de Pedro, si lo quieren apuntar, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. No quiere decir que debamos buscar cargos políticos, hermanos, aunque parezca justo, porque nosotros somos luz del mundo. Entonces se arreglarían los problemas. Si es que los de la luz del mundo, nosotros que estamos que somos luz del mundo, gobernáramos, sería todo diferente. Ese es un engaño, puede ser en nuestra mente. Si los cristianos tan solo gobernáramos, esto sería diferente. Incluso no deberíamos, y no es lo conveniente para nuestras almas, buscar hacer partidos políticos. Una vez un amigo me dijo, en este país, un amigo que se llama Ernesto, por cierto, en este país no es muy recomendable ni lo más conveniente que un cristiano se meta en política debido a lo corrupto y podrido de este sistema. No es lo más conveniente. En este país no. Es que lo podríamos pensar para Fiji, no sé, alguna isla así bonita que nadie la recuerde. A lo mejor ahí pudiera ser que pudiéramos entrar, de verdad, en un país muy justo, con reglas justas basadas en la Biblia, como lo fue Estados Unidos. Estados Unidos se fundó así, aunque bueno, la historia ya marca otras cuestiones, pero cada que un presidente toma protesta lo hace jurando con la Biblia en mano. Bueno, pues ya mínimo, ¿verdad? Porque ya se desviaron totalmente. Y vean ese país cómo está. No se diga en nuestro país que bueno, no hacemos juramento por nada, no, nuestros gobernantes acá. Entonces me dijo, no es conveniente que un cristiano se muera. Así que espero que este mensaje, hermanos, por último y como conclusión, Pablo nos alienta de esta forma en los versículos del 11 al 14 y nos dice qué debemos hacer realmente, además de las cosas prácticas que ya comenté, el por qué de hacer todo esto, el por qué dar tributo, el por qué pagar nuestros impuestos, el por qué respetar las leyes, no violar las leyes, no hacer estrategias, no querer encontrarle cosas malas a la ley, lagunas, le dicen los estudiosos, lagunas legales, ¿verdad? En donde tú encuentres donde no pagar, robar, etcétera, porque eso se llama robar. Vean lo que nos dice Pablo en los versículos 11 al 14. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Listo? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Se acerca el día, hermanos. Se acerca el día. Levantémonos del sueño. Despertemos ya.
Despertemos, hermanos. Seamos conscientes de que nuestra salvación está cerca. No importa qué persecuciones estemos teniendo, no importa qué tan difícil sea el gobierno, no importa tanta violencia, no importa, porque somos cristianos y debemos de estar confiados en Cristo Jesús. Ahora más que nunca, dice Pablo. Mucho más que cuando lo recibimos a Jesucristo, cuando levantamos la mano. Mucho más, el día se acerca. Muchos están dormidos. El tiempo no son los tiempos finales, no pasa nada. Jesucristo todavía tarda. Siervo malo el que dice que Jesucristo tarda, así dice la Biblia, siervo malo. Porque Dios ama a los que esperan su venida. Que venga Jesucristo. Se acerca el día, desechemos las obras de las tinieblas. Andemos como de día. Este mundo está en tinieblas, andemos como de día. Nos cuesta trabajo, pero debemos hacerlo. Andemos como de día, honestamente. Honestamente, hermanos, empecé con mencionarles que hay mucha deshonestidad, que hay mucha crisis de valores. La honestidad es un valor que se perdió. Decimos muchas mentiras. La gente dice mentiras. Ya no digamos mentiras. Andemos honestamente, paguemos lo que debemos de pagar, cumplamos, hermanos. No seamos revolucionarios, porque no va a servir. Dios no lo va a ver bien. Si tú crees que ser revolucionario y andar haciendo revueltas está bien, no. Yo mismo el año pasado subí un video con mi opinión acerca de lo que es el gasolinazo y estas cosas, hermanos. Yo estaba desconcertado porque esos aumentos de precios son terribles. Nos va a pegar en la economía, sí, pero somos cristianos, creemos en Jesucristo y debemos de estar confiados, hermanos. La revolución no ha terminado, hermanos. Muchos ya lo consideran como revolución, los alborotos, pues no terminan, hermanos. Empezaron en diciembre, todavía no terminan y no sabemos si van a terminar. Los cristianos tenemos que estar firmes, porque el día se acerca, vistiéndonos del Señor Jesucristo, no proveyendo para los deseos de la carne, porque el verdadero gobernador, con esto concluyo, el verdadero gobernador de la tierra está por venir. Amén. El verdadero, y lo van a corroborar en Apocalipsis 5:10, porque vamos a reinar con el Señor Jesucristo. No busquemos el gobierno de aquí, cumplamos, porque un día, si Dios lo permite y estamos confiados en eso, nosotros seremos, si lo merecemos, porque ni siquiera lo merecemos, pues, pero si Dios tiene esa bondad y esa misericordia de darnos algo que gobernar, que reinar, nos lo va a dar, hermanos. Este no es el tiempo, hermanos. Cumplamos solamente. Eso es lo que yo quería compartir en esta noche, hermanos. Vamos a hacer una oración.